Hola y bienvenidos a una nueva semana de clase. En esta oportunidad vamos a estar cerrando el ciclo de capacitación sobre las pruebas SaberPro y precisamente vamos a estar realizando una explicación acerca de otros dos ejercicios prácticos, dos preguntas en torno al módulo de investigación jurídica que se podría presentar dentro de las pruebas SaberPro a efectos, por supuesto, de que ustedes no solamente estén preparados para las pruebas SaberPro, sino también para nuestro examen final. Y en ese sentido, antes de iniciar este video, quiero hacer una serie de precisiones en torno al contenido de esta semana y por supuesto al contenido del próximo video, dado que ya estamos próximos a finalizar nuestro semestre. Antes entonces de entrar en materia con los ejemplos finales de las pruebas SaberPro, pues es necesario tener en cuenta que en este tercer corte pues tenemos un examen final. Ese examen final va a ser presencial, es decir, es necesario que para la fecha en que ustedes programen el examen deben asistir presencialmente a la universidad, independiente si son un curso virtual desde el principio o de los que se convirtió posteriormente en un curso virtual. Todos los grupos tendrán que asistir a ese examen final en la fecha en la que los respectivos grupos lo programen. ¿Qué se va a hacer entonces ese día? Ese día se va a presentar un examen tal cual como un parcial normal, preguntas tipo pruebas SaberPro. En este caso, la idea es que este ejercicio que se va a hacer sirva a modo de preparación para las pruebas SaberPro y por lo mismo pues serán preguntas del módulo de investigación jurídica, tanto de las competencias de metodología de la investigación como de ética en la investigación. Serán alrededor de 5 a 10 preguntas, todas van a ser en torno a lo que hemos visto en clase, es decir, metodología de la investigación, cómo realizar preguntas de investigación, cómo realizar objetivos de investigación, cuáles son los diseños, el diseño metodológico de una investigación, es decir, que ustedes sepan cuáles son los tipos de investigaciones, el alcance, los enfoques de investigación, que conozcan qué es un instrumento de recolección de información. Y en términos generales, pues las preguntas van a ser similares a las que les he dejado de ejemplo en los dos videos previos y en este video. De esta manera entonces es importante que lo tengan claro en cuanto a cómo se califica el tercer corte. Recuerden que tal como en los dos cortes anteriores, el tercer corte es un promedio de una serie de actividades. Van a ser básicamente 3 actividades. La primera, plan lector, que de hecho ustedes la entregaron la semana pasada, cuyo valor es el 30% de la nota y que consistía en la realización de un ensayo de los capítulos 2 y 3 del texto El declive de los fundamentos económicos de la paz. A ese 30% entonces le vamos a sumar un 70% que está dividido en dos. Un 35% vale el parcial escrito que se va a estar presentando el día en que ustedes programen el parcial y el otro 35% que corresponderá a la entrega final del artículo de investigación que hemos estado trabajando a lo largo de todo este semestre. A efectos entonces de las fechas, pues el parcial quedará para el día en que los respectivos grupos dispongan que va a quedar el parcial. Y por el otro lado, en relación con la entrega del artículo de investigación, este quedará habilitado hasta la segunda semana de parciales. Quedará habilitado para todos los grupos hasta el viernes de la segunda semana de parciales, independiente de en qué fecha o en qué día hayamos visto las clases a lo largo del semestre. Les habilitaré a todos los grupos hasta el viernes, teniendo en cuenta que los parciales finales pues no tienen una fecha específica, entonces todos los grupos tendrán la posibilidad de presentarlo hasta el viernes de la segunda semana. Ahora bien, terminando este contenido del tercer corte, pues debemos tener claro que para la preparación para el parcial justamente voy a estar planteando estos dos ejemplos que básicamente las personas que me escribieron con preguntas en torno a cómo iba a ser el parcial preguntaban justamente cómo iba a ser el parcial. Bueno, se los acabo de mencionar, es un parcial que va a ser escrito pero que se va a hacer mediante la plataforma Moodle. No se puede realizar en cualquier momento
y en cualquier computador. La universidad, por políticas administrativas, ha dispuesto que es el día en que ustedes programen el parcial. En el horario del parcial tendrán que ir a una sala de sistemas que se les estará anunciando, se los estaré comentando mediante el grupo de WhatsApp, que normalmente va a ser la sala 1 y 2 de sistemas. A efectos pues de las capacidades de los grupos, siempre van a ser 2 salas las que van a estar habilitadas, y allí ustedes deberán ingresar por la plataforma y realizar el cuestionario como han resuelto los diferentes cuestionarios a lo largo del semestre. Es decir, ustedes van a encontrar que la última actividad que va a estar disponible va a ser parcial final. Cuando ingresan a parcial final se va a desplegar un cuestionario, pero a diferencia de los cuestionarios que ustedes han desarrollado a lo largo del semestre, en este caso en particular, este cuestionario tiene un tiempo límite. Solamente va a estar habilitado en la hora en la que está programada el examen. Esa es otra de las diferencias. No pueden entrar en cualquier momento, en cualquier sitio, sino que solamente en los computadores de la universidad, en el horario en que está programado el parcial. Y la otra diferencia es que tiene un tiempo límite. Ustedes tendrán 2 horas máximo para desarrollar el respectivo examen, y eso implicará, por supuesto, que en el momento en que ustedes ingresen a desarrollar el examen, pues va a aparecer un reloj en la parte superior en donde les va a indicar cuánto tiempo les resta. Esas son imprecisiones generales. No olviden, como se los expliqué en clase, cuando ustedes ingresan al cuestionario les va a aparecer pregunta por pregunta. En el momento en que llenan una pregunta tienen que darle siguiente página. Cuando le dan siguiente página, carga la siguiente pregunta, y así deberán hacer sucesivamente hasta que llegan a la última pregunta. Y al llegar a la última pregunta, lo que deberán hacer entonces es decirle finalizar. Y al darle finalizar se va a cargar una pantalla en donde les van a aparecer los intentos que han hecho en cada pregunta, si respondieron o no respondieron a todas las preguntas. Y es muy importante que cuando lleguen ahí le digan finalizar todo y enviar. Si no le dicen eso, queda como si no hubieran presentado el examen. De todas maneras, van a estar en la sala de sistemas varias personas acompañándolos, no solamente para supervisar el examen, sino para que en caso que alguno tenga dificultades a la hora de desarrollar el examen, ya sean con la plataforma, bueno, principalmente con la plataforma, porque por supuesto no les van a dar las respuestas, pero si tienen alguna dificultad con la plataforma para ingresar al cuestionario, para ingresar a la propia plataforma, van a haber personas que van a estar allí pendientes de ustedes. De la misma manera, es importante, si alguno, que no creo, pero si alguno no ha sido diligente y no ha entrado después de la última clase presencial que tuvimos, no ha entrado a su respectiva plataforma Moodle, por favor, en esta semana ingrese. Algunas personas me han escrito y si no tenían claro cómo ingresar, les he mandado un pequeño tutorial para que constaten, pero ustedes no pueden hacer el examen de la plataforma de su amigo. Cada persona tiene que ingresar desde su respectiva plataforma Moodle. No olviden que se ingresa por campusvirtual.ugca.edu.co, que allí le van a decir acceder, usuario y contraseña de su código estudiantil, y allí les va a aparecer el respectivo grupo G21, G22, G01, G02, y allí ustedes deberán ingresar y encontrarán la actividad del parcial final. Recomendación: si alguno ha tenido dificultades con la plataforma, no ha ingresado antes, no está seguro de cuál es su clave, por favor escríbame, haga un intento previo ingresando a campusvirtual.ugca.edu.co, y si no le ingresa, por favor hágamelo saber antes del examen para que lo podamos solucionar, ya sea conmigo directamente, o en caso en que no podamos solucionarlo directamente, pues acudimos al ingeniero. Pero es muy importante que ustedes puedan hacer eso antes del parcial. Teniendo clara entonces cuál es la dinámica del examen, lo que a continuación prosigue es comentarles brevemente cuál es la dinámica del examen. Consistirá entonces en una serie de preguntas que no son únicamente de múltiple respuesta. Las de múltiple respuesta, por supuesto, van a ser las más próximas el simulacro de unas pruebas Saber Pro, pero se incluirá también algún contenido de lo que hemos visto en los diferentes videos, y por lo mismo, si alguno está atrasado con algún video o tiene alguna inquietud
respecto al contenido que hemos visto, no duden por favor en escribirme o en revisar el correspondiente video en el que puedan estar atrasados. Así pues, se resolverán una serie de preguntas en torno a metodología de la investigación y ética en la investigación, que entra, lo que hemos visto desde el video número 4, que es preguntas de investigación, hasta lo que corresponde a este video. En el próximo video les voy a estar haciendo la explicación de cómo se debe hacer la entrega del artículo final. Es una explicación que no es tanto en cuanto a contenido de metodología, sino para que ustedes tengan claro cuál es el contenido que debe tener ese artículo, cuál es el punto a punto, tal como lo hicimos en los cortes anteriores que les explicaba qué debe llevar cada una de las entregas. Entonces, en el próximo video se les va a estar explicando eso. En este video me estaré concentrando en plantear 2 ejemplos adicionales para las pruebas Saber Pro. Precisándoles una cosa en relación con el video, el último video que vamos a tener en este semestre en relación con la entrega del artículo final, y es que lo voy a estar habilitando desde esta semana. Técnicamente sería el video de la próxima semana, y el video de esta semana por supuesto sería el de Pruebas Saber Pro. Sin embargo, los habilitaré los 2 en la plataforma desde esta semana, teniendo en cuenta que algunos grupos habrán programado el examen en la primera semana. Como les decía previamente, pues la idea es que tengan claro que ustedes pueden hacer la entrega del artículo hasta la segunda semana de parciales, el día viernes. Pero si alguno dice que o piensa que le conviene más adelantar el trabajo y entregar la primera semana de parciales, el artículo lo puede hacer. Y por lo mismo es que desde ahora les habilito la explicación de esa entrega para que si alguno quiere adelantarlo para la próxima semana, lo pueda hacer y tenga a su disposición el recurso respectivo. Adentrándonos entonces en el contenido de esta semana, vamos a estar viendo 2 últimos ejemplos en torno a preguntas de metodología de la investigación que han salido en las pruebas Saber Pro previamente, de acuerdo con las cartillas que ha publicado el ICFES. Uno de los primeros ejemplos que les quiero plantear, y esto recordando que normalmente las preguntas que ustedes encuentran en cualquier módulo de las pruebas Saber Pro, pero muy especialmente en el módulo de investigación jurídica, hay que tener claro que la respuesta correcta siempre va a ser la que corresponda de manera más adecuada y pertinente con el enunciado y con el contenido del enunciado. Eso es fundamental tenerlo claro, porque tengan en cuenta que ustedes siempre van a encontrar que al menos 2 respuestas son verdaderas. Entonces no tienen que descartar las respuestas por esto es cierto o esto no es cierto. Algunas personas me han llegado a comentar que han visto preguntas de las pruebas Saber Pro en donde las 4 afirmaciones son verdaderas, pero eso no significa que se pueda contestar cualquier respuesta. Lo que hay que considerar es cuál es el postulado o la respuesta que me responde de mejor manera al enunciado que me plantea el respectivo ejercicio. Entonces veamos un primer ejemplo. En el ejemplo que aparece en estos momentos en pantalla, ustedes van a poder encontrar que se les dice que la Organización de Naciones Unidas fue fundada el 24 de octubre de 1945 y se estructura en diversos órganos: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Secretaría Judicial, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. El Consejo de Seguridad sesionó por primera vez el 17 de enero de 1946, está conformado por 15 naciones y es autónomo para tomar las decisiones y obligar a los miembros a cumplirlas. En marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que permitía el uso de la fuerza para imponer una zona de exclusión aérea sobre Libia y proveer asistencia y protección a la población civil de ese país. Con base en lo anterior, el enunciado
cuya pertinencia polémica corresponde a una investigación en derecho es. Antes de ver las respuestas, tengamos muy claro qué es lo que me están pidiendo en este postulado. En este postulado me están pidiendo una problemática, una temática de investigación que sería viable en el campo del derecho. Y ustedes van a encontrar que varias de las respuestas, diríamos, son de carácter jurídico y por lo mismo consideraríamos que puede ser abordada mediante una investigación en derecho. Y claramente las temáticas que se ven en esas respuestas, diríamos, sí, las podríamos abordar. Pero la pregunta es, ¿cuál es el que tiene una pertinencia con el postulado que me están planteando? Bien, entonces vamos a estar viendo cuáles son los puntos centrales de ese enunciado. Miren que en el enunciado se hace una descripción de lo que corresponde a la Organización de Naciones Unidas. ¿A qué área del derecho nos estamos correspondiendo? Estamos hablando de derecho internacional público y de derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido, entonces, podemos ver que la problemática se centrará en esos aspectos, pero muy especialmente de lo que se desarrolla en el cuestionamiento que vendría a ser precisamente que la ONU es un organismo supranacional, es decir, un organismo de rango internacional que puede influir dentro del ordenamiento interno de los estados. Noten entonces que a pesar de que en el postulado me plantean una posición específica que fue la intervención que se vio en Libia, no me plantean elementos políticos o económicos en torno a la problemática, sino que me plantean el rol que ejerció el Consejo de Seguridad como organismo internacional que pertenece a la ONU. Ahora miremos las respuestas. En la respuesta del literal A me decía, la invasión militar a Libia fue un acto en defensa de la libertad política. B. La ONU intervino en su calidad de organismo supranacional en defensa de la paz. C. El origen del presupuesto económico asignado para la invasión militar. D. La situación de Libia fue parte del efecto dominó presentado en Oriente y en África. Si vemos los postulados, diríamos, podemos abordarlo desde una investigación jurídica, prácticamente las 4. Pero miremos cuál es el punto central, además de que me plantean el rol de la ONU. Y es que me dicen que el Consejo de Seguridad aprobó una resolución que permitía el uso de la fuerza, es decir, permitió una intervención en un estado para imponer una zona de exclusión aérea en Libia y proveer asistencia y protección a la población civil de ese país. Entonces, si ustedes ven, en principio diríamos esa invasión militar a Libia, realmente diríamos, en teoría no debería ser una invasión militar. ¿Por qué? Porque fue aprobado primeramente por el Consejo de Seguridad y por lo mismo lo que se permitió fue el uso de la fuerza, es decir, que se asistiera militarmente a Libia, pero fue un acto autorizado por el Consejo de Seguridad y realmente no fue un acto en términos políticos, sino un acto en términos humanitarios, porque se quería ayudar a la población civil. Luego nos habla del origen del presupuesto económico asignado para la invasión militar, que no corresponde con ningún contenido del postulado que me planteaban. Y lo mismo ocurre con el literal D, que decía que la situación de Libia fue parte del efecto dominó que se presentó en Oriente y en África, y aunque podría ser debatible en términos históricos, si ustedes se fijan, no tiene ninguna relación con el contenido que me plantearon en el enunciado. De acuerdo que por lo mismo descartaría rápidamente la opción C y D. En la opción A y B sería probablemente en la que habría mayor discusión. Sin embargo, si ustedes pueden ver que en el postulado se está orientando a la protección de la población civil, es decir, que en esos términos tendríamos que hablar un poco de la defensa de la paz, pero principalmente del rol que ejerce la ONU y en este caso el Consejo de Seguridad como un organismo supranacional, y por lo mismo la opción B es la que se ajusta de manera más adecuada y pertinente con el contenido que me plantea el postulado.
Como segundo ejemplo, pueden ver el que aparece en estos momentos en pantalla, según el cual nos dice que Pablo padeció durante muchos años de una enfermedad que debilitó su vista, hasta quedar ciego, condición que lo acompañó durante los últimos 10 años de su vida. 2 semanas antes de su deceso, fue invitado por un conocido a pasar unos días en una finca. 3 semanas más tarde, el cadáver de Pablo fue presentado ante los medios de comunicación, junto con otros cuerpos de autoridades militares, como un peligroso guerrillero caído en combate en una distante región montañosa del sur del país, con un uniforme camuflado, botas y un fusil R-15. De inmediato, la familia de Pablo denunció el hecho como un falso positivo. En este contexto, una investigación que tiende a determinar la existencia de una violación a los derechos humanos deberá tener en cuenta. Bien, notemos ahora este contexto. Nuevamente es un ejemplo relacionado con casos de derechos humanos que suelen ser bastante frecuentes en las pruebas Saber Pro, así como temas relacionados con derecho constitucional. Pero en este caso en particular llama la atención el que nos plantean un caso específico, y en ese caso específico se plantea realizar una investigación en torno a violaciones a los derechos humanos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos considerar nuevamente que es posible que las respuestas, incluso las 4, pueden ser verdaderas, pero yo debo tener en cuenta cuál es ese elemento en particular que me está destacando el contexto. Miremos entonces las respuestas. La respuesta A me decía: la situación de invidencia de más de 10 años, ¿no? Recuerden, me están preguntando que en ese contexto una investigación que tiende a determinar la existencia de una violación a derechos humanos deberá tener en cuenta. A. La situación de invidencia de Pablo de más de 10 años. B. Las imágenes que presentan a Pablo como guerrillero. C. La versión de los hechos realiza un agente del Estado. D. La acusación de falso positivo que hace la familia de Pablo. Si vemos las diferentes opciones, parece complejo decidirse, porque parecería que las 4 opciones son verdaderas. De alguna manera, para considerar si hubo o no hubo violación de los derechos humanos, pues tendría que escuchar las 2 versiones, la versión del agente del Estado, la versión de la familia, las pruebas, que en este caso, por ejemplo, se encuentra el registro fotográfico, pero también la situación de invidencia. Pero pensemos por un momento cuál es el hecho que más se destaca dentro del postulado que me plantea el caso. Claro, la situación de invidencia es lo que más se destaca, al punto en que termina siendo el punto de inicio, de arranque dentro de la respectiva, dentro del respectivo caso. Y eso sí es muy importante, porque dentro de cualquier caso de donde se da la muerte de una persona en un contexto de combate, va a haber la versión del ejército o de la gente del Estado, la versión de los familiares, va a haber un registro fotográfico, pero sin duda un hecho determinante para considerar que existió una ejecución extrajudicial tiene que ver la condición de invidencia. ¿Por qué? Porque resulta ser un indicio fundamental a la hora de considerar si la persona tenía la capacidad de estar en un combate. No es únicamente el relato de la familia en torno a que se fue con un amigo a pasar unos días en una finca, sino que es el hecho fundamental de que definitivamente una persona que es invidente no puede sostener un combate, mucho menos pues con un arma como un fusil R-15 en pleno combate. ¿Por qué? Porque no va a saber a quién dispararle, ni probablemente va a percibir o poderse proteger de disparos ajenos. Porque alguien alguna vez socializando esta pregunta me decía, bueno, pero el caso del miembro de las FARC que es ciego, hace parte de las milicias, claro, pero esta persona no estaba en el campo de batalla, esta persona estaba en contrainteligencia. Sin embargo, aquí se está planteando el caso de una persona que, estando invidente, participó como soldado combatiente
porque le encontraron camuflado y con un arma que aparentemente estaba utilizando. Y por lo mismo esa condición de invidencia viene a ser un factor fundamental para determinar que allí hubo una irregularidad tan grande que definitivamente hubo una violación a los derechos humanos al existir una ejecución extrajudicial. Bien, entonces, conclusiones en torno al análisis de las preguntas de las pruebas Saber Pro. Primero, leer muy bien el enunciado. Segundo, tener claro que normalmente la respuesta se relaciona con el enunciado. Normalmente ahí mismo está la respuesta. Tercero, no se confíen en que se encuentre una respuesta que dice palabras o una frase exacta, tal como está en el enunciado. Normalmente no es la respuesta correcta. Cuarto, la respuesta correcta siempre está relacionada y siempre va a ser la que sea más pertinente con el postulado que me plantea el caso. Y quinto, normalmente van a encontrar varias respuestas que son verdaderas o correctas desde el punto de vista jurídico. Pero como les digo, el decidirse por una u otra tiene que ver con varios factores. Cuando definitivamente ustedes ven que las dos opciones están relacionadas con el enunciado, pues ahí sí tengo que considerar cuál es más viable desde el punto de vista jurídico. Pero cuando definitivamente encuentro una que es mucho más evidente su relación con el postulado, pues esa será la que deberé seleccionar. Estas son entonces las recomendaciones generales a la hora de abordar el módulo de investigación jurídica. Por favor, si tienen alguna duda, no duden en comunicarse conmigo. Y claramente, pues estas preguntas que hemos venido planteando sirven de modelo y así como ustedes las han visto, pues van a ser las preguntas del parcial. Son preguntas analíticas, la idea es que ustedes tengan la posibilidad de ir ejercitándose en este tipo de preguntas para que cuando enfrenten las pruebas Saber Pro, pues tengan toda la capacidad para dar esas respuestas. Esta es entonces la clase de esta semana. Quedo atenta a cualquier inquietud en particular y por favor revisen los videos que hemos estado hablando de metodología de la investigación a lo largo del semestre, puesto que de ello, por supuesto, también depende ese contenido de metodología de la investigación y de ética en la investigación que saldrá en el parcial final.